Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy con nosotros tenemos una nueva amiga y colaboradora, Alejandra Izquierdo. Muy buenas tardes, Alejandra. Hola Jorge, pues muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí, bueno, y por supuesto a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, pues ahora te vas a presentar. Hay que decir que Alejandra forma parte del elenco de colaboradores de la Fábrica de la Ciencia dedicados al mundo de la egiptología. Cada vez tenemos más seguidores de la fábrica que se están adentrando en este maravilloso mundo. Y hoy vamos a hablar de un libro que en el canal de YouTube lo vais a poder ver porque lo voy a enseñar ahora y a los del podcast de la Fábrica de la Ciencia, de iVoox, pues en la miniatura pondré el libro para que lo podáis ver. Es Osiris, el dios de la momificación. Y ahora hay que aclarar, bueno, a lo largo de la entrevista aclararemos todo esto del dios de la momificación, que ya ha habido alguno que me ha dicho, no, que el dios de la momificación es Anubis. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo que nos encontramos en este libro. Y vamos, bueno, ahora lo que vas a hacer es presentarte. Muy bien, bueno, pues mi nombre es Alejandra Izquierdo Perales, soy doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabajo en la Universidad San Dámaso como profesora de egipcio clásico, es decir, de jeroglíficos. Y luego, bueno, pues además he realizado, bueno, pues una estancia de investigación en Chicago. Próximamente realizaré también una estancia de investigación en Oxford. Y bueno, soy autora de este libro. Próximamente publicaré otro libro también. Y bueno, para quien le interese, también divulgo en mi canal de YouTube Historia en 5 minutos. Muchas veces no son 5 minutos, pero siempre intento ser lo más concisa posible. Pues 5 minutos es muy difícil explicar cualquier acontecimiento histórico, ¿no? Es muy difícil. Pero bueno, se intenta. La fábrica de la ciencia es imposible. O sea, las entrevistas ahora duran menos, pero he hecho entrevistas de casi 2 horas. O sea, porque los científicos tienen muchas cosas que contar, también hay que decirlo. Pero vamos a centrarnos en el libro. Osiris, el dios de la momificación. ¿Por qué Osiris, el dios de la momificación? Bueno, en primer lugar, elegí ese título porque yo sabía que iba a ser conflictivo, porque sí, sabía que iba a llamar la atención, porque efectivamente la mayor parte de la gente suele asociar, porque lo han visto en Wikipedia o en los típicos libros estos que te asocian divinidades con cosas. No, Anubis es el dios de tal, que parece que los dioses egipcios son como los dioses griegos, ¿no? Que es, pues eso, un dios para cada cosa, ¿no? Y realmente en el antiguo Egipto no es así. O sea, no es exactamente así porque las divinidades en el antiguo Egipto tienen mucha relación con el cosmos, ¿no? Con cómo se estructura, con una cosmovisión muy concreta que ellos tenían de la naturaleza y de todos estos procesos. Y por ese motivo sí que es cierto que, por ejemplo, pues Ra es el dios del sol, pero no es el único dios del sol, o sea, también está Jepri, también está Raoracti, también está Atón. Entonces sí que es cierto que esto de un dios igual a una cosa, igual que un dios igual a un animal, en el antiguo Egipto no aplica. Y mucha gente, porque lo han visto en Wikipedia por conocimientos a nivel popular, suelen asociar precisamente eso, que Anubis es el dios de la momificación. Pero realmente hay más dioses implicados en la momificación, porque no es únicamente Anubis. Anubis sí es el que solemos ver encima de Osiris o al lado de la momia de Osiris, no realizando esta momificación. Por lo tanto, Anubis no es tanto el dios de la momificación, sino el dios que realiza la momificación. Pero no es el único que lo hace, sino que también están Isis y Neftis, las dos hermanas de Osiris, que ayudan en este proceso de momificación. Por lo tanto, si pensamos en los que realizan la momificación, sí estaría Nubis, pero también están Isis y Neftis, las cuales son fundamentales porque ellas llevan el cuerpo de Osiris y además son las que lloran y con este llanto llaman a Osiris de vuelta a la vida. Y luego, por otro lado, tenemos, bueno, a mi queridísimo Osiris, que para mí es el dios de la momificación en el sentido de que es el primer dios que recibe la momificación. Bueno, el dios que recibe la momificación, no el primero. Y entonces, bueno, el primero y el que la recibe, quiero decir. Entonces, es el dios de la momificación en tanto en cuanto es esta divinidad que recibe la momificación por primera vez y se convierte en el modelo
para todas las personas que se momifican después de él. Por lo tanto, cuando los egipcios pensaban en el dios que se momifica, pensaban en Osiris, no pensaban en Anubis. Anubis es el que la realiza. Y por lo tanto, Anubis luego se identifica posteriormente pues con los embalsamadores, o bueno, o más bien al revés, los embalsamadores se identifican con Anubis. Y por ese motivo nos han llegado pues algunas máscaras con la cabeza de Anubis, que algunas están realizadas en cuero, otras en madera, que se ponían los embalsamadores en este proceso de momificación, ¿no? Por lo tanto, más bien Anubis es el dios de los embalsamadores y Osiris es el dios de la momificación, ya digo, porque es el que la recibe. Y por lo tanto es el modelo de momia para todas las demás. O sea, siempre que vemos una momia es un modelo de Osiris. Has hablado de algunos personajes como Isis, su hermana Nefti. También aparece en esta historia Set. Para poder entender este mundo funerario egipcio tenemos que conocer también el mito de Osiris, ¿verdad? Ujú. Sí, es muy necesario realmente y fue, bueno, lo que yo quise abordar en el primer capítulo, ¿no? Porque realmente, o sea, cuando uno piensa en el mito de Osiris y se cuenta, estamos pensando en cómo nos lo cuenta Plutarco. Plutarco es un escritor romano de finales del siglo I después de Cristo y por lo tanto hay que tener en cuenta que él está muy influenciado por el orfismo, que es una corriente religiosa mistérica muy típica del Mediterráneo a partir de época helenística, ¿no? Y por lo tanto él está muy influenciado por esta corriente y es algo que cuando uno profundiza y conoce un poco, bueno, pues todo el tema del orfismo se da cuenta cuando se aproxima a Plutarco, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, sin quererlo, pues se utiliza a Plutarco como fuente fiable. Y a ver, que realmente lo es, o sea, tampoco es que Plutarco no lo sea, pero a Plutarco hay que contrastarlo, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, que Plutarco lo escribe a finales del siglo I después de Cristo, pero es que antes de él tenemos 3.000 años, bueno, casi 3.000 años de historia, donde se está hablando del mito de Osiris y realmente pues el relato de Plutarco es muy tardío y como digo, influenciado por sus propias creencias o corrientes religiosas del momento. Entonces, lo que yo quise hacer en este capítulo fue también un poco ir desgranando el relato de Plutarco y ponerlo en contexto con las fuentes egipcias, ir viendo un poco qué hay de verídico en el relato de Plutarco, ¿no? Y cómo se va construyendo este mito para que, bueno, pues tampoco nos quedemos desamparados y tengamos en cuenta también bueno, Plutarco realmente podemos tener, o sea, podemos tenerlo en cuenta, podemos fiarnos de él hasta cierto punto, ¿no? Siempre comparándolo con las fuentes egipcias. Y eso fue un poco lo que yo quise hacer. Entonces, cuando pensamos en el mito de Osiris, como digo, pensamos en el mito de Plutarco y bueno, voy a pasar un poco a contarlo para quien no lo conozca, ¿no? Según Plutarco, como digo. Según Plutarco, lo que sucede es que, bueno, Osiris e Isis, que son hijos de Gebinut, al igual que Set y Neftis, que también son hijos de Gebinut, encontramos cuatro hijos de Gebinut, Osiris, Isis, Neftis y Set. Pues Osiris e Isis, que eran hermanos, también eran pareja, estaban gobernando Egipto y lo estaban haciendo muy bien. De hecho, Plutarco los considera pues dioses civilizadores, ¿no? Enseñan pues a los egipcios cómo cultivar, cómo rendir culto a los dioses, etcétera, ¿no? Y lo estaban haciendo muy bien. Y por ese motivo, su hermano Set se siente muy envidioso de Osiris y entonces decide matarle, ¿no? Y entonces organiza una conjura. Y esta conjura está organizada, bueno, pues con otros 42 dioses. Y para, bueno, pues para matarle lo que hacen es crear un ataúd a su medida específica y entonces lo llevan a un banquete donde asisten todos estos que quieren matar a Osiris, Set y Osiris, por supuesto. Entonces en este banquete dicen, bueno, el que quepa perfectamente en el ataúd, entonces se lo lleva para su funeral, ¿no? Y entonces, bueno, claro, se van metiendo uno a uno, ninguno cabe perfectamente porque está hecho para la medida específica de Osiris. Entonces, cuando Osiris entra adentro, cabe perfectamente, cierran la tapa y la tiran al Nilo. Entonces, este ataúd llega hasta la zona de Biblos
donde, bueno, pues Isis va a recuperarlo, ¿no? Aquí en este momento del relato parece que tiene cierta influencia del mito de Deméter, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ella, Isis, consigue recuperar los restos de Osiris que están en este ataúd y se los lleva al delta del Nilo, ¿no? Donde los esconde pues, en la marjal. Pero una noche de caza, Set descubre el cuerpo de Osiris y entonces lo despedaza. Entonces se disemina por todo Egipto, ¿no? Entonces las dos hermanas, Isis y Neftis, tienen que recuperar todos los trozos de Osiris. Y aquí es cuando Plutarco nos cuenta que consiguen recuperar todos los trozos de, bueno, todas las partes de Osiris, excepto una, que es el falo, que se lo ha comido el pez oxirrinco, lo cual es muy interesante porque el pez oxirrinco, bueno, pues recibió culto, ¿no? En la zona de Oxirrinco, además, y está asociado, bueno, pues con divinidades femeninas, ¿no? Por lo tanto, también ahí observamos pues cierta influencia, ¿no? de lo egipcio. Consiguen recuperar todas estas partes y entonces se las llevan a Anubis para que realice la momificación, ¿no? Con la ayuda de las dos hermanas y entonces consiguen que vuelva a vivir no en este mundo, sino en el más allá, ¿no? Y es muy interesante porque realmente tenemos, bueno, pues pruebas visuales, ¿no? De este proceso de momificación, por ejemplo, en las capillas osirianas del templo de Dendera, ¿no? Donde, bueno, pues podemos ver cómo se está, bueno, pues realizando esta momificación a Osiris, cómo las dos hermanas lloran para devolverle a la vida, cómo se está realizando este proceso de momificación, ¿no? Como una, bueno, pues una forma de devolver a Osiris a la vida. Incluso podemos ver como Isis en forma de Milano bate sus alas encima de él y de esta forma le devuelve a la vida. Lo único que, claro, Osiris no vuelve a la vida aquí, no es un zombie, sino que vuelve a la vida en el más allá, ¿no? Y allí ya se va a convertir, bueno, pues en el rey de los difuntos, en el que preside el famoso juicio de Osiris y será, por así decirlo, la contraparte nocturna o del más allá del dios Ra, ¿no? Igual que tenemos, bueno, pues al dios Ra, que es este dios, bueno, pues del cielo, ¿no? Del sol, también tenemos a Osiris, que sería pues el sol que ilumina a los difuntos y de ahí, bueno, pues que también se asocie pues a astros como la luna, ¿no? Tiene también que ver con eso y luego también bueno, pues en diferentes libros, en los textos de Amduat, de las 12 horas de la noche, pues vemos cómo hay un encuentro entre el dios Ra y el dios Osiris en el más allá cuando el dios Ra está transitando, ¿no? Y bueno, es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, luego también, pues a través de los textos de las pirámides, los textos de los ataúdes, el libro de los muertos, podemos ver cómo ciertos aspectos de este relato de Osiris, pues coinciden, ¿no? Ahí con el de Plutarco, como digo, ¿no? Y podemos ver, bueno, pues que el relato de Plutarco tiene cierta coherencia. ¿Qué es lo que pasa? Que los egipcios no nos cuentan en sus fuentes un relato de Osiris como el que nos cuenta Plutarco. ¿Por qué? Porque Plutarco al final tiene una forma de relato que es muy parecida a la nuestra, ¿no? Que es más literaria, por así decirlo, ¿no? En lo que respecta a los mitos. Sin embargo, los antiguos egipcios no tienen a priori esa necesidad de contarnos los mitos tal y como, bueno, pues como los contaríamos nosotros, ¿no? De sucede A, B y C, sino que ellos, bueno, pues lo relatan en cierta medida en sus textos rituales. Entonces, claro, cuando vemos los textos rituales, podemos desgranar ciertos elementos, aunque no el relato de A, B y C, sino que a lo mejor nos encontramos B y en otro nos encontramos C, y de esta forma pues podemos reconstruirlo. A mí siempre me gusta, bueno, pues establecer una comparativa que creo que todos podríamos pues entender. Es como si no nos hubiesen llegado los evangelios de la Biblia y solo nos hubiese llegado el Padre Nuestro, ¿no? Pues a través del Padre Nuestro podemos conocer cuál es la creencia, ¿no? Y ciertos elementos de quizá del relato
pero no podemos a lo mejor recomponer pues todo el evangelio, ¿no? Con toda esta narrativa. Y es lo que sucede un poco, bueno, pues cuando pues vemos a Plutarco por un lado que nos cuenta el mito perfectamente, ¿no? Como de una forma pues muy literaria, y luego nos encontramos las fuentes egipcias que no nos lo ponen tan fácil, aunque nos dan mucha información. El tercer capítulo hablas de la evolución de Osiris a lo largo de la historia del Antiguo Egipto, desde el inicio hasta el fin. Mm, Empiezas con los atributos y los nombres de Osiris, pero vamos a retroceder en el tiempo. Creo que ya en el predinástico se mencionaba, no sé exactamente si aparece por primera vez el nombre de Osiris en el predinástico o es posterior. No lo recuerdo ahora, no lo tengo ubicado, ujú. pero ¿se sabe más o menos cuándo se empieza a utilizar a nombrar a este dios de forma habitual en el Antiguo Egipto? En el reino antiguo. El reino O sea, antiguo. lo empecemos, o sea, probablemente pertenece a una tradición previa, pero es a partir del reino antiguo cuando ya 100% encontramos a Osiris. Pero como digo, igual que encontremos a Horus antes en la historia egipcia, probablemente pues Osiris también existiría, ¿no? Y luego ya, pues a partir de entonces, sobre todo a partir de los textos de las pirámides, pues vamos a encontrar una gran presencia. Y sí que es cierto, bueno, pues que la divinidad va evolucionando a lo largo de los siglos, porque al fin y al cabo, bueno, pues la política, la sociedad, bueno, todos los cambios que se van produciendo, lógicamente, influyen en la estructura religiosa, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo el dios Osiris que encontramos en el reino antiguo, ¿no? Que es un dios Osiris que es importante, pero que eh, en cierta medida no tiene el protagonismo que va a tener después, ¿no? En el reino antiguo, por la propia composición de los textos de las pirámides, va a ser mucho más importante el dios Ra, ¿no? En esta idea de a dónde me voy en el más allá, con quién voy a estar, vemos que es más importante quizá el estar acompañando a Ra que estar acompañando a Osiris. Sin embargo, posteriormente en el Reino Medio, por los propios cambios sociales y políticos que se producen, lo que vemos es que ya Osiris tiene muchísima más importancia, ¿no? También, bueno, pues por el auge de Abidos, el primer periodo intermedio, ¿no? Que hace que, bueno, pues sea, bueno, que ya no sea un estado tan sólido, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Y en el Reino Medio ya vemos, bueno, pues el auge de la literatura, también vemos, bueno, pues el auge de los textos de los ataúdes, mal llamados textos de los sarcófagos, porque se encuentran principalmente en ataúdes y no sarcófagos. La diferencia es que el ataúd es de madera y el sarcófago es de piedra, y donde los solemos encontrar es en ataúdes, ¿no? Entonces, bueno, pues estos textos de los ataúdes, claro, son mucho, o sea, la gente tiene más, hay más textos de los ataúdes que textos de las pirámides, porque los textos de las pirámides en el reino antiguo estaban, bueno, pues relegados a los faraones principalmente, y luego tenemos, bueno, pues en los textos de los ataúdes que ya, bueno, pues un mayor número de gente accede a ellos, ¿no? A estos conjuros que, bueno, pues van a ayudar a que la persona transite hacia el más allá. Y debido a que Osiris es una divinidad más popular que el dios Rano a nivel social, ¿no? A nivel más de clase media, por así decirlo, em, pues encontramos una mayor presencia, ¿no? Un mayor protagonismo del dios Osiris, ¿no? Que no quiere decir que en los textos de las pirámides no existiese este dios Osiris, sino simplemente que por los propios cambios dentro de la sociedad, pues vemos bueno, pues que Osiris empieza a tener mayor protagonismo. Y de hecho es algo que vamos a encontrar también posteriormente en el primer milenio, ¿no? A medida que, bueno, pues va cayendo un poco esta estructura del Estado, por así decirlo, vemos que cada vez Osiris va a tener más protagonismo a lo largo de la historia egipcia. Y de hecho, Isis y Osiris, pues eso, cuando llegan los griegos a Egipto, van a ser probablemente las divinidades más importantes, ¿no? Y de hecho, por eso luego van a encontrarse en el Mediterráneo, ¿no? Donde van a recibir culto, pues en otros lugares como Grecia, Roma, etcétera.
Y bueno, en el caso del Reino Medio, una cosa que a mí, bueno, yo quise resaltar especialmente en el capítulo dedicado a este tema, es porque, bueno, habitualmente, ¿no? Cuando hablamos de los cambios funerarios que suceden en el Reino Medio, se habla de la democratización del más allá. Realmente esto es mucho, es un concepto que muchos investigadores no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, no es una cosa mía, no es invención mía, pero sí que es cierto es eso que se habla en muchas ocasiones de la democratización del más allá, ¿no? Como si de repente en el Reino Medio se hubiesen abierto las puertas del más allá y ahora ya todo el mundo puede pasar al más allá. Realmente no es así, o sea, lo que sucede es que un mayor número de gente puede acceder a jugar funerario que antes estaba reservado a la élite, ¿no? Que en el reino antiguo al final, pues las grandes tumbas son tumbas de altos funcionarios que el faraón les permite realizarse, ¿no? Los textos los encontramos asociados a los faraones, entonces, pero en el Reino Medio no. En el Reino Medio vemos que hay una popularización, ¿no? Y en este sentido también, pues con este cambio social también entra, bueno, pues un mayor culto al dios Osiris. Y luego ya pues en el Reino Nuevo se va a establecer todo este culto a Osiris, ya vamos a encontrar pues una gran presencia de Osiris en el más allá, ¿no? Y todo esto, bueno, pues se va a ir, la figura de Osiris, por así decirlo, se va a ir solidificando a lo largo de la historia egipcia como divinidad del más allá por excelencia. Has comentado que llegamos al Reino Nuevo y tenemos la Amarna, en la época de Akenatón. ¿Qué sucede con Osiris? Sí que es cierto que hay cierta presencia, pero claro, es cierto que esto yo creo que requeriría una mayor investigación. Yo no soy especialista en época de Amarna, no, yo no me dedico al Reino Nuevo, me dedico principalmente a época tolemaica. Y sí que es cierto que, bueno, me dedico a la época tolemaica y al dios Osiris también, o sea, porque es una divinidad que me interesa mucho y también la religión egipcia, ¿no? Y sí que es cierto que, claro, aunque sí que en Amarna encontramos culto a otros dioses, también, por ejemplo, se han encontrado figurillas de Tahueret, ¿no? Claro, el problema que encontramos en el caso de Amarna es que, bueno, pues las tumbas se ubican en el este y esto es algo que rompe completamente porque dentro de la cosmovisión egipcia el este es por donde sale el sol, el oeste es por donde se pone y por lo tanto los muertos están en el oeste, que es donde además está Osiris. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que uno de los epítetos que encontramos asociado a Osiris es Señor del Occidente, ¿no? Entonces, Señor del Occidente o primero de los occidentales, también que solemos encontrar, quiere decir que es el primero que está en el oeste, el que está, el jefe de los difuntos, ¿no? El jefe de aquellos que están en el oeste, por lo tanto, aquellos que están enterrados. Eso es lo que quiere decir este epíteto que encontramos ampliamente difundido a lo largo de la historia egipcia en fórmulas de ofrenda, en textos funerarios, etcétera. Entonces, claro, Osiris es el que está en el oeste, es el que está, por lo tanto, pues, de jefe, ¿no? de los difuntos. Y claro, es por donde se pone el sol y por lo tanto el lugar de los difuntos. ¿Y qué pasa? Que cuando cambian las tumbas al este, pues esto rompe un poco. Probablemente el motivo por el que las cambian al este es pues para que de alguna forma, bueno, pues tenga, tengan relación con el momento de la salida del sol, ¿no? Este momento de renovación, pero bueno, sí que afecta en este sentido, ¿no? Y siguiendo con la evolución, después del Reino Nuevo, pues ya nos encontramos con con el periodo, la época tardía, ¿no? Y llegamos a la época ptolomaica y sí que es verdad que luego hay una exportación de estos personajes, ¿no? Sobre todo de Osiris e Isis, pero esto llega tiene un final también, evidentemente, Mm. lo que es el culto. Claro, sí, el final lo encontramos ya pues en lo que llamamos, bueno, época copta o dentro de pues la religión cristiana, ¿no? La religión copta. eh, lo vemos eso con la introducción del cristianismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que al fin y al cabo hay que tener en cuenta
que, claro, la religión egipcia va perdiendo fuelle. O sea, no es que lleguen los cristianos como en Ágora, ¿no? Que seguramente también, o sea, sucedieron esas cosas, yo no digo que no, pero que no debemos enfocar el fin del paganismo en Egipto, ¿no? Como se piensa en Ágora, ¿no? Que es lo que suele pensar la mayor parte de la gente, sino que tenemos que entenderlo más como un proceso de cambio social, ¿no? Y de cambio religioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en época tolemaica todavía hay faraones en Egipto, ¿no? Hay grandes reyes y sí que es cierto que, bueno, pues cuando muere Cleopatra, el control de Egipto pasa a formar parte bueno, pues del Imperio Romano, ¿no? Posteriormente del emperador romano. Entonces, claro, aunque sí que es cierto que, bueno, pues estos primeros romanos, ¿no? Pues Octaviano, aparecen muchos templos egipcios y luego emperadores como Trajano, pues también van a tener cierta presencia. Es cierto que no van a llevar, bueno, pues el cuidado de los templos y de la religión egipcia que llevaron, por ejemplo, los Ptolomeos, ¿no? Los Ptolomeos sí que para construir muchos templos en Egipto, Filet, Edfu, Komombo, Esna, Dendera, bueno, el templo de Hathor en Deir el Medina, bueno, algunos elementos también dentro de algunos templos como el de Luxor, Karnak. Entonces sí que vamos a encontrar cierta presencia de los Ptolomeos, ¿no? Bueno, bastante presencia, ¿no? Unas grandes campañas constructivas. Y esto es algo que está muy vinculado a la función religiosa del faraón, ¿no? El faraón tenía que garantizar pues que todos estos templos, que todos los templos se rindiese culto a los dioses y no solo que se les rindiese culto, sino que también, bueno, pues se construyesen, se mantuviesen y por lo tanto los romanos sí que van a mantener o sea, cierto control, cierto cuidado, pero no va a ser lo mismo. De hecho, durante el Imperio Romano, pues vamos a encontrar capillas de culto imperial. De hecho, por ejemplo, en la puerta del templo de Karnak, que nadie se fija ahí cuando uno entra, ¿no? Entras por el paseo este de Esfinges que da al Nilo, justo entre cuando acaban las Esfinges y empieza el primer pilono, hay a la derecha, a mano derecha, los restos arqueológicos de una capilla de culto imperial, ¿no? Y estos seis sacerdotes del culto imperial no dependían del templo de Karnak, que o sea, era otro sacerdocio, ¿no? Pero al fin y al cabo sí que empezamos a encontrar, bueno, pues este tipo de estructuras o un templo, por ejemplo, a Serapis también que hay en el caso del templo de Luxor. Y luego, bueno, pues como digo, pues el kiosco de Trajano en Filé, o sea, pequeñas estructuras, pero ya no va a ser una gran construcción, no un gran mantenimiento. Eso unido a que el faraón como tal, ¿no? El líder de Egipto ya no está dentro de Egipto, sino que está afuera, esto también va a dar lugar a que pues, se introduzcan en Egipto estéticas propias del Mediterráneo, como observamos, por ejemplo, en los retratos de Fayum, o en otras máscaras de momia, donde también podemos observar, bueno, pues la introducción de estas estéticas más mediterráneas, ¿no? Entonces vamos viendo pues cómo poco a poco, en cierto sentido, bueno, pues se produce un debilitamiento, ¿no? Por la falta de quizá un mayor mantenimiento, ¿no? Y, y claro, luego ya desembocamos, bueno, pues en la entrada del cristianismo en Egipto. El cristianismo en Egipto, bueno, pues en teoría entra en el siglo primero después de Cristo, cuando, bueno, pues el apóstol San Marcos llega a Egipto, a Alejandría, desde donde se dice que él empezó a evangelizar y poco a poco pues el cristianismo se va extendiendo. Y además, bueno, pues va a suceder un fenómeno muy interesante en Egipto, que es el surgimiento del monacato, de los monasterios, ¿no? Lo que los primeros, bueno, pues monjes, ¿no? Lo que van a hacer, bueno, que son San Antonio Abad y San Pablo, lo que van a hacer es irse a vivir a tumbas, ¿no? Entonces, esto es muy interesante y está pues, atestiguado arqueológicamente cuando entra uno en tumbas, pues en Kubet el Jawa, en Tebas, ¿no? Donde estaba la Tebaida, en esta montaña de Seika del Kurna. Cuando uno entra se encuentra en muchas ocasiones graffiti escritos en copia. Entonces, estos son pruebas de que esas tumbas de a lo mejor el Reino Nuevo fueron reutilizadas por monjes
como celda, ¿no? Como espacio de, pues de retiro espiritual, ¿no? Y luego bueno, también en el Valle de los Reyes se han encontrado graffiti. Entonces, bueno, va a ir proliferando, ¿no? A partir de, bueno, pues San Antonio Abad, luego, por ejemplo, tenemos posteriormente a San Pacomio, que es el que va a establecer las primeras reglas monásticas para vivir en comunidad, y vamos viendo, pues, cómo va proliferando, ¿no? Pero al mismo tiempo hay ciertas prácticas que ellos mantenían, ¿no? Los egipcios, aunque sí que es cierto que se va extendiendo este cristianismo, vemos, por ejemplo, que siguen manteniendo la momificación porque ellos, bueno, pues era su forma de enterrarse, ¿no? Su tradición. Y San Antonio Abad, de hecho, les pide a los egipcios que por favor dejen de momificarse. Y esto es una prueba de que es un ritual egipcio de enterramiento, ¿no? No es simplemente, pues, pues una transformación del cuerpo como en ocasiones se quiere hacer ver, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo este cristianismo va proliferando a lo largo de Egipto y cada vez, bueno, pues bueno, pues se va abandonando pues esta religión egipcia, ¿no? Porque, bueno, pues al fin y al cabo, pues por diferentes motivos, ¿no? Pues al fin y al cabo, bueno, pues como sucedió en Roma, bueno, cuestiones que no entran dentro del campo de la religión del Antiguo Egipto, pero un poco por darle contexto. Y ya, bueno, pues finalmente en el siglo IV después de Cristo encontramos pues la última inscripción en jeroglífico en el templo de File, donde, bueno, pues vemos que una imagen del dios Mandulis, que es un dios nubio, está acompañada por un texto en jeroglífico y otro en demótico. Probablemente porque pues se ha ido perdiendo ya en esta época el conocimiento del jeroglífico y no por ese motivo lo tienen que acabar de escribir en demótico. Y bueno, ahí ya encontramos la última inscripción y probablemente, bueno, pues se ha planteado que la religión como tal pudo seguir algo más de tiempo, pero ya poco después de esto, pues se acabó la religión porque, bueno, pues entran otras prácticas, otras creencias y por los propios cambios sociales. Como no tenemos mucho tiempo para seguir hablando o desgranando este maravilloso libro, decir a los oyentes que quedan dos capítulos, ¿no? El cuarto habla de los aspectos del Dios, que si quieren más adelante podremos hablar de esto, y del culto de Osiris. Pero sí que voy a hacer hincapié dentro del culto de Osiris en un lugar que lo has mencionado antes, el Osirión de Oxirrinco, por la vinculación que tenemos con Maite Mascor, con Esther Pons, con Nuria Castellano, con las directoras y arqueólogas que están trabajando ahora. Esta mañana está hablando con ellas y ya han llegado a Oxirrinco, o sea que están empezando a excavar. Háblanos del Osirión de Oxirrinco. Bueno, pues el Osireyón de Oxirrinco realmente, bueno, pues es uno de los grandes hallazgos, ¿no? De lo que tenemos, bueno, pues actualmente. Bueno, ellas la verdad es que fueron fantásticas y maravillosas como son en, bueno, pues hacerme llegar pues documentación que necesitaba para escribir, bueno, pues ese apartado, también, bueno, pues para facilitarme información, fotografías. Y la verdad es que son unas excavaciones bueno, que son de gran interés, que quizá, bueno, pues eh, no, mucha gente no las conoce, ¿no? Sí, ese libro está muy bien, de hecho fue uno de los que o sea, bueno, fue uno de las publicaciones que me hicieron llegar y lo recomiendo muchísimo porque lo explican fenomenal, además, bueno, es una excavación que se preocupa mucho por ir publicando periódicamente todo lo que van encontrando y allí se han encontrado, pues eso, muchos restos, ¿no? Asociados, bueno, pues al culto a Osiris, ¿no? Donde podemos ver, pues, cómo era este culto, bueno, en época tolemaica, o sea, entre la época saíta y romana, que es lo que se está encontrando, y sin duda alguna, bueno, pues es muy interesante, ¿no? También el poder observar cómo además un proyecto español está trabajando en un lugar donde, bueno, pues se realizó culto a Osiris. Ya para finalizar, hay algunos investigadores dentro de la creencia popular, hay que decirlo también, porque hay muchos seguidores de esta similitud del mito de Osiris con el mito de Jesús. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, a ver, de hecho es algo que traté en el libro y, o sea,
mi doctorado fue en ciencias de las religiones, entonces sí que es cierto que, o sea, yo entiendo la comparativa, entiendo que a nivel popular muchas veces se dice, no, esto es lo mismo que esto, pero realmente desde un punto de vista científico, cuando uno profundiza en las cuestiones de un tema y otro, se da cuenta de que no es lo mismo. Entonces, o sea, ya no es una cuestión mía de opinión o creencia personal, sino es una cuestión científica. Entonces, cuando vemos el mito de Osiris, lo que vemos es que, o sea, es una persona que o sea, bueno, es una persona, es una divinidad, perdón, se revivifica, ¿no? Lo que hace es volver a vivir y por lo tanto no resucita. En el caso de Jesucristo, lo que sucede es que lo que vemos es que Él resucita y esto es un fenómeno muy específico y muy bíblico. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Jesucristo? Bueno, primero, en primer lugar, en el Antiguo Testamento, lo que observamos es una promesa, ¿no? Una promesa de que va a llegar un Mesías, que es el que, bueno, pues va a salvar de lo que es, bueno, pues va a dar una forma, una salvación, ¿no? Y luego además, pues va a abrir lo que son las puertas bueno, del infierno, que en realidad no es un infierno, no tiene otro término en hebreo, ¿no? Las va a abrir, o sea, va a abrir estas puertas, entonces todas las almas que estaban en este lugar van a poder, bueno, pues acceder al cielo, ¿no? Donde estaban pues Abraham, Moisés y todos estos personajes del Antiguo Testamento. Y luego ya no es solo, o sea, que venga a salvar a las personas para el más allá, sino que además Jesucristo viene pues a dar una forma de vida, ¿no? Pues a amar a Dios, a amar al prójimo. Y luego, por otro lado, pues se produce el fenómeno de la resurrección, ¿no? Que es un fenómeno muy específico, que además, bueno, pues sí que hay un tratamiento del cuerpo de Jesucristo cuando, bueno, pues le bajan de la cruz, ¿no? Y luego, bueno, pues le entierran en este lugar donde, bueno, pues cuando llegan las mujeres a los 3 días, se encuentran, bueno, pues que ha resucitado, ¿no? Esta resurrección es en carne, ¿no? Y no han hecho ningún procedimiento mágico, como sucede en el caso de Osiris, a través del cual, o sea, no son las personas las que le dan el poder a Jesús de resucitar, sino que es Él el mismo, porque es persona divina, el que tiene esa capacidad de, bueno, pues de volver a la vida, bueno, bajar a los infiernos, librar, volver y luego la ascensión al cielo. Pues como estaba diciendo, son fenómenos diferentes porque al fin y al cabo, si vamos a la historia de uno y de otro, vemos que son elementos totalmente, o sea, con una religión y unas características diferentes, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, pues podemos encontrar paralelismos, pues claro que sí, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de Osiris, lo que vemos es que son otros dioses los que atienden a Osiris y por lo tanto le revivifican. Osiris es revivificado, que no resucita. El fenómeno de la resurrección es algo exclusivo de Jesucristo. Y luego, por otro lado, pues Jesucristo forma parte, bueno, pues de otra tradición religiosa. Y además, bueno, pues en el caso de Osiris, por ejemplo, otro de los elementos que no tienen en común, por ejemplo, es que Osiris, pues no viene a salvar, ¿no? O sea, no viene, no hay ninguna promesa, ¿no? De va a venir un dios que se llama Osiris y tal, sino que, o sea, Osiris simplemente es un dios del panteón y que se produce esto porque hay un deseo por parte de otros dioses de que vuelva a la vida. En el caso de Jesucristo, bueno, pues es un fenómeno completamente distinto porque es una persona divina que viene y, bueno, pues resucita por sus propios medios, ¿no? Por lo tanto, es distinto. Podemos establecer paralelismos, podemos comparar ciertos puntos en las historias, esto sí, por supuesto, se hace con muchísimos estudios de religiones, ¿no? Donde pues uno, yo qué sé, quiere comparar la religión celta y la maya y ver qué puntos tienen en común. Eso por supuesto que se puede hacer, pero lo que no es científico es decir, ah, Osiris es Jesucristo, no. Son, como digo, elementos diferentes, además de que no hay una figura de un Osiris histórico y sí que tenemos una figura de un Jesús histórico. Y ahora ya, pues sí, para finalizar, ¿tienes pensado escribir un libro sobre otro tema? Porque has dicho que tu especialidad es la época ptolomaica.
y la verdad es que es una época apasionante, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho este periodo porque realmente tiene, o sea, da mucho juego, ¿no? O sea, a nivel antropológico, a nivel religioso, también, bueno, pues es interesante porque conoces de otras culturas del Mediterráneo, como puede ser la griega o la judía, porque también hubo comunidades judías en Egipto. Entonces, a mí me gusta mucho precisamente por eso, ¿no? Por la heterogeneidad y luego también por las propias características de la dinastía gobernante que son muy divertidas, ¿no? Y Alejandría, no sé, a mí me gusta muchísimo, me parece un periodo muy completo y a mí me gusta mucho investigarlo, sinceramente. En cuanto al próximo libro, no puedo dar información por temas de contrato con la editorial. Y bueno, no va a ser con Dilema, va a ser con otra editorial y no puedo dar información. Sí que sé que va a salir hacia primavera, hacia abril Ujú. y, y nada más. No, es que no puedo decir nada más. Tú tranquila, no te voy a sacar información. No es mi intención, porque estamos aquí para divulgar lo que, tanto lo que hacéis, lo que investigáis, como lo que publicáis. Y no nuestra intención, o mi intención por lo menos, no es comprometerte a nada que te pueda repercutir en contra tuyo, contra tuya. Pues Alejandra, muchísimas gracias. Eh, Irene Cordón, no me salía el nombre, Irene Cordón eh, creó la figura, no lo sabrás seguro, pero bueno, creó la figura del operario de la fábrica o la operaria de la fábrica, que los invitados de la fábrica de la ciencia se acaban convirtiendo en operarios de la fábrica de la ciencia. Te lo digo porque intentamos siempre o intento siempre contactar de nuevo con vosotros más adelante cuando ya esté el libro nuevo, lo que sea, pero también es verdad establecer un lazo de amistad, ¿no? Entre nosotros para poder seguir colaborando juntos. Te lo digo porque más adelante me gustaría contactar de nuevo contigo para hablar, por ejemplo, de este periodo maravilloso que es la época lágida o ptolomaica. ¿Qué te parece? Mm. Fenomenal, sí, hacia verano, por ejemplo, sería fantástico, porque sí que es cierto que yo Verano que queda ahora. todavía, no me pasa el invierno, ya está. Claro, no, porque yo, o sea, entre octubre y mayo, la verdad es que entre la docencia, en la universidad, los cursos y demás son meses de muchísimo trabajo, pero eso, hacia junio o así, por supuesto, podemos volver a vernos. Muy bien. Muchísimas gracias y decir a los oyentes, Osiris, el dios de la modificación, editorial Dilema, aquí lo tenemos, de Alejandra Izquierdo. Muchísimas gracias, Alejandra. Ha sido un enorme placer estar contigo. Nada, gracias a ti, Jorge, y a todos los que nos han visto o escuchado.